En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, algo te atraviesa. No una vez, no 1000 veces, cientos de miles de millones de veces por segundo. Estas cosas perforan tu cráneo, se deslizan entre tus átomos, cruzan tu pecho, tus pies, el suelo bajo ti, la roca bajo el suelo, y salen por el otro lado de la Tierra como si nada existiera, sin dejar un solo rastro, sin siquiera rozarte. No lo sientes, no puedes verlos. Ningún instrumento que poseas puede detectarlos, y sin embargo, están ahí. Siempre han estado ahí. Desde el nacimiento del universo, lo atraviesan todo, absolutamente todo, como fantasmas que ni siquiera saben que la materia existe. Estas cosas se llaman neutrinos, y he aquí lo que hace que esta historia sea verdaderamente vertiginosa. Durante décadas, los físicos creyeron que habían terminado de entender estas partículas. Las habían clasificado, catalogado, metido en casillas bien ordenadas, masa nula, velocidad máxima, sin interacción, caso resuelto. Pasen al siguiente. Pero los neutrinos se negaron a obedecer. Empezaron a cambiar de identidad en pleno vuelo, a llegar en número insuficiente desde el Sol, como si parte de ellos desapareciera en el camino, a surgir de supernovas muertas hace 160.000 años, portando información que la propia luz no puede transportar. Y sobre todo, mostraron algo imposible según las leyes de la física tal como se conocían. Tienen masa, una masa pequeñísima, pero masa, lo cual, según el modelo estándar de la física de partículas, el gran edificio teórico que describe todo lo que conocemos sobre la materia, no debería existir en absoluto. Rompieron el modelo, con calma, en silencio, como hacen todo, sin ruido y sin esfuerzo. Así que hoy nos sumergimos en el corazón de la partícula más esquiva, más desconcertante y quizás más importante del universo. Vamos a entender de dónde viene, cómo los físicos tardaron 26 años solo en demostrar que existía y qué nos dice sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Porque detrás de este pequeño fantasma sin carga y casi sin masa, se esconde quizás la respuesta a una pregunta que supera todo lo demás. ¿Por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? ¿Por qué existimos? Y antes de continuar, si no quieres perderte ninguna de las historias que contamos aquí, desde los enigmas de la física hasta los misterios del cosmos, suscríbete al canal y dale a me gusta. Son 2 segundos, y es la mejor forma de ayudarnos a seguir adelante. En el enlace de la descripción, también encontrarás una manera de enviarnos apoyo directo, una pequeña donación para el desarrollo del canal. Cada contribución cuenta enormemente. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué hora es donde estás ahora mismo? Ahora, entremos en la historia. Imagina que tienes una pelota de tenis en la mano. Está ahí, real, sólida. La aprietas, sientes su superficie. Ahora imagina que esa pelota de repente es capaz de atravesar la pared de enfrente, luego el edificio entero, luego la montaña detrás, sin aminorar la marcha, sin deformarse, sin dejar el menor rastro en la pared, el hormigón, la roca. La pelota sigue ahí, en tu mano izquierda, y ya está al otro lado de la Tierra. Eso es lo que hacen los neutrinos, salvo que son infinitamente más pequeños que una pelota de tenis. Son más pequeños que todo lo que puedes imaginar, y su capacidad para ignorar la materia es tan extrema que desafía la intuición. Para detener la mitad de un flujo de neutrinos, necesitarías levantar una pared de plomo con un grosor igual a la distancia que recorre la luz en un año entero. Pon eso en perspectiva. La luz viaja tan rápido que en un solo segundo da varias veces la vuelta a la Tierra. Ahora multiplica ese recorrido por todos los segundos contenidos en un año. Ese es el grosor de plomo que necesitarías. Y ni siquiera esa pared colosal bloquearía más que la mitad de los neutrinos. La otra mitad continuaría como si nada. La Tierra entera, con sus miles de kilómetros de roca, metal fundido y núcleo de hierro, representa para un neutrino un obstáculo apenas menos transparente que el vacío. De día, los neutrinos del Sol te atraviesan por arriba. De noche te atraviesan por abajo, después de haber cruzado todo el planeta, y para ellos es exactamente lo mismo. ¿Pero qué es exactamente un neutrino? Es una partícula elemental. Eso significa que no está compuesta de nada más. No está hecha de átomos, ni de quarks ensamblados, ni de nada más pequeño en su interior. Es, en sí misma, un ladrillo fundamental de la realidad. Pertenece a la familia de los leptones, la misma gran familia que los electrones. Como el electrón, tiene un semigiro de spin, lo que la convierte en un fermión, una partícula de materia en el sentido más profundo del término. Pero a diferencia del electrón,
No posee carga eléctrica, es neutra, perfectamente neutra. Y es precisamente esa neutralidad la que le confiere su poder fantasmal. En el universo tal como lo conocemos, las partículas interactúan entre sí mediante fuerzas. La fuerza electromagnética actúa entre todo lo que tiene carga. La fuerza fuerte cementa los núcleos. La gravedad atrae las masas. Pero el neutrino no tiene carga. No participa en la fuerza fuerte. Y su masa es tan ínfima que la gravedad prácticamente no le dice nada. Solo le queda disponible una interacción, la fuerza débil. La interacción responsable de la radiactividad. Y esa fuerza, precisamente, tiene un alcance tan corto que solo se manifiesta a distancias inferiores a la milésima parte del diámetro de un protón. Para que un neutrino interactúe con algo, tiene que pasar a una distancia absurdamente cercana al núcleo de un átomo. Y la materia, recordémoslo, está constituida casi en su totalidad por vacío. Un átomo es un núcleo diminuto en el centro de una nube de electrones inmensa, proporcionalmente a la misma escala que una mosca en el centro de una catedral. El neutrino atraviesa esa catedral casi vacía y la mayoría de las veces no se cruza con nada. En cifras concretas, de 10.000 millones de neutrinos solares que atraviesan la Tierra, solo uno interactúa con un átomo en algún lugar de las profundidades de nuestro planeta. Los 9.999.999.999 restantes cruzan como si viajaran en el vacío absoluto. Eso es lo que es un neutrino, la partícula más difícil de atrapar que el universo haya producido jamás. Y miles de millones de ellos te atraviesan mientras escuchas esta frase. Pero no surgieron de la nada. Antes de ser una realidad medida, fueron una idea desesperada. La invención de un físico arrinconado por las propias leyes fundamentales de la física. La historia comienza a principios del siglo XX, en los laboratorios donde los investigadores empezaban a diseccionar la radiactividad. Desde que Henri Becquerel había descubierto que el uranio emitía misteriosamente radiaciones en 1896 y que Marie y Pierre Curie habían aislado el radio poco después, los físicos buscaban entender los mecanismos íntimos de esas emisiones. Se habían identificado 3 tipos de radiación: los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Los rayos alfa eran núcleos de helio proyectados a gran velocidad durante la desintegración de ciertos átomos. Los rayos gamma eran fotones muy energéticos y los rayos beta eran electrones. La radiactividad beta parecía sencilla a primera vista. Un núcleo inestable expulsa un electrón y se convierte en un núcleo diferente. Bien, claro. Como en las otras desintegraciones, se esperaba que ese electrón se llevara toda la energía disponible, con un valor preciso y fijo, dictado por la diferencia de masa entre el núcleo inicial y el núcleo final. En física, cuando algo se transforma en otra cosa, la energía se conserva. Es una ley fundamental, tan fundamental como se puede concebir, tan fundamental como la propia existencia de la física como disciplina. Salvo que en la realidad de los experimentos, los electrones beta no tenían todos la misma energía. Tenían energías variadas, continuas, repartidas en un amplio espectro. Algunos llegaban con mucha energía, otros con poca. La media estaba muy por debajo del valor esperado. Una parte de la energía parecía simplemente desaparecer, y eso era una catástrofe. Si la energía desaparecía en la radiactividad beta, significaba que la conservación de la energía no funcionaba en ese contexto. Este principio, que todos los demás fenómenos conocidos respetaban con una precisión perfecta, estaría siendo violado a escala subatómica. Algunos físicos empezaban a contemplar seriamente la hipótesis de que la conservación de la energía fuera simplemente falsa a ese nivel de la realidad. Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, empezaba a inclinarse seriamente hacia esa inquietante idea. Un hombre se negaba a creerlo. Wolfgang Pauli, físico suizo de origen austriaco, ya había reformulado la mecánica cuántica con su principio de exclusión. Premio Nobel de Física en 1945. Brillante, implacable en sus juicios, apodado el azote de Dios por sus devastadoras críticas al trabajo de sus colegas, Pauli no podía aceptar que la conservación de la energía fuera falsa. No podía ser falsa. Era demasiado fundamental, demasiado bien verificada en todos los demás ámbitos. Si la energía parecía desaparecer, es porque iba a algún lado que no se estaba mirando. ¿Y si algo invisible se llevaba la energía que faltaba? El 4 de diciembre de 1930, Pauli está en Zúrich. Está invitado a un congreso de física en Tubinga, en Alemania, donde Lise Meitner, especialista en radioactividad beta, y varios de sus colegas esperan una comunicación oficial. Pero Pauli, cuyo divorcio acaba de ser pronunciado, prefiere quedarse en Zúrich y ahogar su malestar en fiestas y bailes.
Envía en su lugar a un amigo con la misión de leer una carta que va a cambiar la física. El encabezamiento es memorable. Comienza así: queridas señoras y señores radiactivos. Pauli propone en ella, con un humor casi desenfadado, la existencia de una nueva partícula. Una partícula neutra, de spin medio, de masa muy pequeña, quizás nula, emitida al mismo tiempo que el electrón durante la desintegración beta. Esta partícula se llevaría parte de la energía y el balance energético quedaría así respetado. El problema desaparecería, la llama neutrón. Pero aclara que se trata de una partícula distinta del neutrón nuclear que descubrirá James Chadwick 2 años después. Él mismo reconoce el carácter audaz, incluso incongruente de su propuesta. Una partícula que interactuaría tan poco con la materia que quizás nunca podría detectarse. En la carta, escribe que ha hecho algo terrible. Ha postulado la existencia de una partícula que es prácticamente imposible de observar. Y añade, de forma casi cómica para alguien que acaba de resolver el problema fundamental de la radiactividad beta, que preferiría no haber oído hablar nunca de física. 3 años después, en el Congreso Solvay de Bruselas en 1933, cuando Chadwick ya había descubierto el verdadero neutrón nuclear, Enrico Fermi retoma la idea de Pauli y la integra en una teoría matemática completa de la desintegración beta. Es Fermi quien bautiza la partícula propuesta por Pauli con un nombre ya famoso. El neutrón de Chadwick es el neutro grande, el de Pauli es el neutrino, el pequeño neutro. El nombre queda, pero tener un nombre no basta para que una partícula exista. Para la física, la prueba está en el experimento. Y ahí comenzaba un periodo de silencio que duraría 26 años. Se acababa de plantear la pregunta. La respuesta tardaría toda una generación. Hans Bethe y Rudolf Peierls, 2 físicos que habían entendido perfectamente la teoría de Fermi, publican ya en 1934 un cálculo decisivo. Al estimar la probabilidad de que un neutrino interactúe con algún átomo, llegan a un número que hiela la sangre. Esa probabilidad es tan pequeña que un neutrino podría atravesar un grosor de plomo equivalente a la distancia entre la Tierra y el Sol millones y millones de veces antes de interactuar una sola vez. Bethe y Peierls concluyen sobriamente que el neutrino es prácticamente indetectable. No difícil de detectar, prácticamente indetectable. De manera fundamental, la comunidad científica toma nota y pasa a otra cosa. Durante 15 años, casi nadie busca seriamente detectar el neutrino. Se cree en su existencia. La teoría de Fermi funciona demasiado bien como para dudarlo, pero se acepta como una entidad fuera del alcance, como un fantasma que la física reclama, pero que los laboratorios nunca podrán atrapar. Sin embargo, el problema estaba claramente planteado. Para detectar algo tan escurridizo, hacían falta 2 cosas. Una fuente que produjera neutrinos en cantidad astronómica y un detector de una sensibilidad extraordinaria. Las fuentes radiactivas conocidas en la época eran demasiado débiles. 1 gramo de radio producía unos pocos centenares de desintegraciones por segundo, lo que era totalmente insuficiente. Para observar una interacción de neutrino en un detector razonable, habrían hecho falta fuentes millones de veces más intensas. Y entonces llegó la bomba atómica. La explosión de la primera bomba atómica en Alamogordo, en julio de 1945, fue simultáneamente una catástrofe humana y una revolución científica. Entre las personas que reflexionaban sobre las implicaciones de esa explosión se encontraba Frederick Reines, físico que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Reines comprendió que la explosión de una bomba termonuclear produciría un flujo de neutrinos de una intensidad nunca vista. Y si se colocaba un detector suficientemente cerca de una prueba nuclear, a salvo del resto de la explosión en un búnker enterrado a pocas decenas de metros, quizás se podría captar por fin una señal. La idea era ligeramente descabellada. Implicaba colocar un laboratorio científico a pocos centenares de metros de una explosión nuclear. Pero Reines hablaba en serio. Incluso dibujó los planos de tal aparato. Un detector alojado en una cápsula metálica que podía insertarse en un pozo excavado bajo la torre de detonación. Cuando presentó la idea a Enrico Fermi en 1951, Fermi lo escuchó con atención y luego sugirió una alternativa menos peligrosa y más práctica: usar un reactor nuclear en lugar de una bomba. Los reactores, entonces en desarrollo, producían flujos de neutrinos mucho más intensos que cualquier fuente radiactiva clásica, de manera continua, sin explotar, y con la posibilidad de encenderlos y apagarlos a voluntad para verificar que la señal detectada era real. Reines se asocia con Clyde Cowan, otro físico de Los Álamos,
y bautizan su proyecto con un nombre que lo dice todo sobre la época y el estado de ánimo. Proyecto Poltergeist. Poltergeist como el fantasma que hace ruido, que deja huellas sin poder ser atrapado jamás. Quieren atrapar al fantasma. Construyen su primer detector y lo instalan cerca del reactor de Hanford, en el estado de Washington, en 1953. El resultado es decepcionante. Quizás existe una señal, pero el ruido de fondo causado por los rayos cósmicos que bombardean constantemente la superficie de la Tierra ahoga cualquier rastro convincente. La firma de un neutrino se pierde en el caos. Lo intentan de nuevo. Diseñan un detector más sofisticado, más masivo, más preciso. Y sobre todo, buscan un lugar mejor protegido. Lo encuentran en la central de Savannah River, en Carolina del Sur. Este emplazamiento tiene un reactor particularmente potente, y la posición geográfica permite instalar el detector a la vez muy cerca del reactor, para maximizar el flujo de neutrinos, y 12 metros bajo tierra, para protegerse de los rayos cósmicos parásitos. El detector que construyen allí es una obra maestra de ingenio. Imagina una pila de depósitos y capas de detección. 2 grandes cubas llenas de agua. No agua ordinaria, sino agua en la que se ha disuelto cloruro de cadmio, porque el cadmio captura excepcionalmente bien los neutrones. Estas cubas están rodeadas de centelladores, materiales que emiten luz cuando una partícula cargada los atraviesa, y esos destellos luminosos son captados por fotomultiplicadores, aparatos que amplían un solo fotón hasta convertirlo en una señal eléctrica medible. 110 fotomultiplicadores por cada capa. La lógica de la detección es la siguiente. Un antineutrino procedente del reactor puede, al pasar muy cerca de un protón en el agua, desencadenar una reacción que produce un positrón y un neutrón. El positrón, partícula de antimateria, se aniquila inmediatamente con un electrón del agua cercana, produciendo 2 fotones gamma simultáneos. Esos fotones son detectados por los centelladores. Aproximadamente 15 millonésimas de segundo después, el neutrón se desplaza lentamente y es capturado por un núcleo de cadmio, desencadenando la emisión de otros fotones gamma. Esta doble firma, 2 destellos simultáneos, luego un destello retardado con exactamente ese intervalo, es única. Ningún proceso natural conocido produce esta secuencia exacta. Si se observa, es que ha pasado un neutrino. Durante meses recopilan los datos, y la señal está ahí, débil pero real. Unas 3 interacciones por hora en su detector. Para estar completamente seguros, llevan a cabo el experimento decisivo. Apagan el reactor. Si la señal se debía a los neutrinos del reactor, debería disminuir y desaparecer. Si fuera un artefacto cualquiera, debería permanecer. La señal desaparece cuando el reactor se apaga. Vuelve cuando el reactor se enciende. El 14 de junio de 1956, Reines y Cowan envían un telegrama a Wolfgang Pauli. El mensaje es sencillo. Los neutrinos existen. Los hemos visto. Pauli responde. Su respuesta se ha vuelto legendaria en la física. Escribe simplemente, gracias por el mensaje. Todo llega para quien sabe esperar. Había esperado 26 años. Su fantasma había sido capturado por fin. Pero la captura de ese primer neutrino habría una pregunta que nadie había anticipado realmente. El neutrino descubierto en Savannah River era un neutrino electrónico, el neutrino asociado al electrón. ¿Pero había otros? ¿Era el neutrino una partícula única o existía bajo múltiples aspectos? La respuesta llegó pocos años después y multiplicó por 3 la riqueza de esta historia. Para entenderlo, hay que hablar primero del muón. Esta partícula, descubierta en 1936 por Carl Anderson, en los rayos cósmicos que impactan la atmósfera, era una verdadera curiosidad. Se parecía en todo a un electrón, misma carga, mismo comportamiento, pero era mucho más pesada e inestable. Se desintegraba en un electrón y 2 partículas neutras en una fracción de segundo. El físico Isidor Rabi, al descubrirla, hizo la pregunta que iba a obsesionar a la física durante décadas. ¿Quién lo encargó? ¿Por qué el universo necesitaba una versión pesada del electrón? ¿Qué papel desempeñaba? Si el muón era una versión pesada del electrón, lógicamente debía tener su propio neutrino asociado, como el electrón tenía el suyo. ¿Pero era el mismo neutrino o uno distinto? La pregunta no era trivial. Si era el mismo neutrino, entonces un haz de esas partículas impactando un blanco produciría a veces electrones, a veces muones. Si era un neutrino diferente, solo produciría muones, nunca electrones. Ese es el experimento que realizan Leon Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger en el laboratorio de Brookhaven, en Nueva York, en 1962. Producen un haz intenso de piones,
partículas que al desintegrarse crean neutrinos asociados a los muones. Ese haz atraviesa un inmenso blindaje de acero y hormigón, 16 metros de espesor de chatarra recuperada de un viejo acorazado de la Marina, que detiene todo excepto los neutrinos. Y detrás de ese blindaje, observan lo que esos neutrinos hacen en su detector. Resultado sin ambigüedad. Los neutrinos del haz producen únicamente muones, nunca electrones. Son efectivamente neutrinos diferentes, neutrinos muónicos, distintos de los neutrinos electrónicos descubiertos en Savannah River. Existen dos tipos de neutrinos. Lederman, Schwartz y Steinberger reciben el Premio Nobel de Física en 1988 por este descubrimiento. Y entonces llegó el tau. En los años 70, Martin Perl y sus colegas en el centro de Stanford, en California, descubren una tercera partícula de la misma familia que el electrón y el muón, el leptón tau, una versión aún más pesada e inestable. Si la lógica se sostenía, este tercer leptón debía tener su propio neutrino asociado. Los indicios teóricos e indirectos apuntaban claramente en esa dirección, pero ver directamente ese neutrino tau era otra cuestión. Había que observarlo interactuar de forma distinta, produciendo taus reconocibles. Fue finalmente en el año 2000 cuando la colaboración Donut, en el laboratorio Fermilab, cerca de Chicago, anunció la primera detección directa de interacciones del neutrino tau. El experimento había llevado años. La señal era rarísima, pero estaba ahí. La tercera variante del neutrino quedaba confirmada. La física de partículas sacaba de ello una certeza valiosa. Existen exactamente tres tipos, tres variantes de neutrinos. El neutrino electrónico, nacido con los electrones en las reacciones nucleares. El neutrino muónico, gemelo invisible del muón. El neutrino tau, compañero fantasmal del leptón más pesado. Tres versiones de una misma idea. Tres variantes de un ser que se niega a dejarse tocar por la materia. Y en el CERN, a finales de los años 80, los experimentos con el bosón Z habían mostrado incluso que ese número de 3 es definitivo. Midiendo cuántas formas diferentes tiene el bosón Z de desintegrarse y comparando con la teoría, los físicos demostraron que no existen otros neutrinos ligeros de este tipo. Exactamente 3. Ni 2, ni 4. 3. 3 fantasmas que te atraviesan en este momento. 3 versiones de una ausencia que pesa sobre todo lo que tocas, todo lo que eres, toda la materia visible del universo. La familia estaba completa. El catálogo estaba cerrado. La física tenía sus 3 neutrinos bien ordenados en su gran teoría, el modelo estándar. También ellos tenían allí su casilla, su columna, su línea. Masa nula. Eso es lo que el modelo exigía. Velocidad máxima, sin interacción notable. Caso resuelto. Salvo que algo imposible estaba ocurriendo, que los datos acumulados durante años no dejaban de indicar sin que nadie quisiera realmente creerlo. Los neutrinos se estaban transformando unos en otros en pleno camino. Un neutrino electrónico partía del Sol. Un neutrino de otra variante llegaba a la Tierra. La partícula cambiaba de identidad durante el viaje, como si fuera vistiendo sucesivamente varios disfraces, probándose cada una de sus 3 formas en un ballet cuántico permanente. Y si eso era cierto, no solo significaba que el neutrino era más rico y más complejo de lo que se había creído, significaba que tenía masa. Y una masa no nula para el neutrino era algo que el modelo estándar había excluido formal, categórica y matemáticamente. El fantasma se negaba a entrar en su casilla. El fantasma se negaba a entrar en su casilla. Y los datos que se acumulaban desde los años 70 pronto lo demostrarían de manera irrefutable, comenzando por una rareza que parecía no tener ningún sentido. Imagina que enciendes una lámpara y que la luz que emite cambia de color en el camino. Que sabes con certeza que es roja cuando sale, pero que cuando llega al otro lado de la habitación es naranja, luego verde, luego azul, según el ángulo desde el que la midas. No es magia, no es una ilusión. La luz ha cambiado literalmente de naturaleza durante su viaje, en pleno vuelo, sin que nada la haya golpeado. Eso es lo que hace el neutrino, salvo que la física lo prohíbe formalmente. La idea de la oscilación había sido sembrada muy pronto en realidad. En 1957, Bruno Pontecorvo, físico ítalo-soviético de genio, el mismo que había sugerido el uso del cloro para detectar los neutrinos, había planteado una inquietante pregunta teórica. Había observado que el comportamiento de un kaón neutro, una partícula que puede transformarse en su antipartícula y alternar entre los dos estados, se parecía en su lógica a lo que podrían hacer los neutrinos si sus estados de masa y sus estados de variante no coincidieran perfectamente.
En ese caso, un neutrino electrónico no sería un estado puro y estable, sino una mezcla cuántica fluctuante, cuyas componentes se desplazan a velocidades ligeramente diferentes. Como dos músicos tocando la misma nota a tempos imperceptiblemente distintos, crean batidos que se intensifican y se disipan de forma rítmica. Estas componentes crearían una interferencia cuántica que haría bascularse el neutrino de una variante a otra según la distancia recorrida. El mecanismo era elegante, era matemáticamente coherente, y para que funcionara, necesitaba una condición absoluta. Los neutrinos debían tener masa. No la misma masa para cada uno, masas distintas, diferentes, tan pequeñas que escapan a toda medida directa, pero no nulas. Ahora bien, el modelo estándar de la física de partículas había construido su arquitectura sobre la hipótesis de que los neutrinos carecen de masa. Eso no era un error por descuido ni un olvido. Era una elección deliberada, justificada por la ausencia de cualquier mecanismo conocido capaz de darles masa. En el marco matemático del modelo, los neutrinos solo existen en un estado llamado izquierdo. Su spin gira siempre en un sentido particular con respecto a su dirección de desplazamiento. Un neutrino derecho, que sería necesario para construir un término de masa como se hace con las demás partículas, nunca ha sido observado. Ninguna simetría exige su existencia. Ningún mecanismo lo predice. Por lo tanto, sin masa, cerrado. La prueba definitiva e incontestable de la oscilación llegó en junio de 1998, en un anfiteatro abarrotado en Takayama, Japón, durante la conferencia internacional Neutrino 98. Unos 400 físicos y físicas de neutrinos, llegados de todo el mundo, escucharon ese día a la colaboración Super Kamiokande anunciar algo que cambió para siempre la física de partículas. Super Kamiokande estudiaba los neutrinos atmosféricos, esos neutrinos producidos en la alta atmósfera cuando los rayos cósmicos chocan con átomos y desencadenan cascadas de partículas secundarias. Estos neutrinos caen sobre el detector desde arriba, pero también desde abajo, después de haber atravesado toda la Tierra. Y ahí es donde aparece algo imposible de explicar de otra forma que no sea la oscilación. Los neutrinos muónicos que venían de abajo, los que habían atravesado 12.000 kilómetros de roca y hierro fundido para llegar del otro lado del planeta, llegaban en número 2 veces menor que los que venían de arriba. La mitad de los neutrinos muónicos había desaparecido durante ese viaje a través de la Tierra. Los de arriba, que venían de solo unos pocos decenas de kilómetros de atmósfera, estaban completos. La única explicación posible: los neutrinos muónicos de larga distancia se transformaban en neutrinos tau, indetectables para el detector. Oscilaban. La significación estadística del resultado superaba cualquier umbral razonable de duda. Más de 5 sigmas, lo que en física corresponde a una certeza prácticamente absoluta. El modelo estándar estaba equivocado respecto a neutrino, y los neutrinos tenían masa. Takaaki Kajita, que presentaba esos resultados, y Arthur McDonald, que iba a confirmar la oscilación de los neutrinos solares pocos años después con el detector SNO en Canadá, recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física en 2015 por este descubrimiento. Fue la primera vez desde el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 que un descubrimiento de física de partículas que rompía el modelo estándar recibía tal reconocimiento. Salvo que el bosón de Higgs confirmaba el modelo, las oscilaciones del neutrino, en cambio, lo habían roto. Pero para entender por qué ese descubrimiento fue tan asombroso, hay que retroceder 30 años, hasta donde la primera grieta en la comprensión de los neutrinos solares había comenzado a abrirse. Porque la oscilación no surgió de la nada. Fue la respuesta a un enigma que había atormentado a 2 generaciones de físicos. A principios de los años 60, un astrofísico llamado John Bacall emprende el cálculo preciso del número de neutrinos que el Sol debe producir cada segundo. Su razonamiento es diáfano. Conocemos la energía que el Sol nos irradia. Esa energía proviene de la fusión nuclear que transforma el hidrógeno en helio en su núcleo. Cada reacción de fusión produce neutrinos electrónicos en cantidades calculables. Conociendo la potencia luminosa del Sol, se puede deducir exactamente cuántos neutrinos deberían llegarnos cada segundo. El resultado es vertiginoso. Cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre debería ser atravesado, cada segundo, por unos 65.000 millones de neutrinos solares. Simultáneamente, un químico del Laboratorio Nacional de Brookhaven, llamado Raymond Davis, toma conocimiento de la idea que Pontecorvo había sugerido años antes: usar cloro para capturar los neutrinos solares.
La idea es que cuando un neutrino electrónico golpea un átomo de cloro 37, lo transforma en argón 37 radiactivo, que luego puede extraerse y contarse. Davis propone llenar un inmenso depósito de un líquido rico en cloro, tetracloruro de carbono, el mismo líquido usado en la limpieza en seco, y enterrarlo profundamente en una mina para protegerlo de los rayos cósmicos parásitos. Elige la mina de oro de Homestake, en Dakota del Sur, a casi 1.500 metros de profundidad. Hace construir un depósito de 378.000 litros. Bacall calcula cuántos átomos de argón deberían formarse cada semana. Davis prepara los instrumentos para contarlos. Ambos están listos. En 1968 caen los primeros resultados. Davis detecta neutrinos solares. Ya es notable, pero el número es extraño. Solo hay un tercio del número predicho por Bacall. Davis cuenta los átomos de argón formados durante semanas de exposición. Los cuenta con una precisión formidable. La medida es fiable, pero dice un tercio de lo que predice la teoría. La reacción de la comunidad científica es inmediata. Alguien ha cometido un error. O Davis se equivoca en su experimento, o Bacall se equivoca en su modelo solar. Ambos hombres vuelven a verificar sus cálculos. Davis verifica su experimento una y otra vez, afina las medidas, reduce las posibles fuentes de error, prolonga los periodos de recolección. Bacall revisa su modelo solar, prueba diferentes hipótesis sobre la temperatura del núcleo del Sol, busca las incertidumbres. Pero las cifras no se mueven. Davis sigue encontrando un tercio. Bacall sigue prediciendo 3 veces más. La diferencia es real. Es el comienzo de lo que la física llamará el problema de los neutrinos solares. Y ese problema durará exactamente 33 años. Durante esas 3 décadas, otros experimentos confirman el déficit. Kamiokande en Japón detecta los neutrinos del boro solar en tiempo real y también encuentra un déficit. SAGE en Rusia y Galex en Italia, 2 detectores de galio capaces de ver los neutrinos de menor energía, confirman que la falta no afecta solo a los neutrinos más energéticos. Es general. Todos los neutrinos del Sol llegan en número insuficiente. No a la mitad, no a 2/3. Sistemáticamente falta una gran fracción. La comunidad está dividida. Una facción cree que los modelos solares son incorrectos, que entendemos mal el interior del Sol. Otra facción cree que los neutrinos están haciendo algo que ignoramos. Una tercera facción, minoritaria pero perseverante, sostiene que quizás Pauli tenía razón al llamar a su neutrino una partícula indetectable, y que quizás simplemente somos incapaces de verlos todos. La resolución llega en 2001, gracias a un detector extraordinario enterrado a 2 kilómetros de profundidad en una mina de níquel de Sudbury, en Ontario, Canadá. El Observatorio de Neutrinos de Sudbury, SNO, poseía una característica única que todos los detectores anteriores no tenían. Usaba agua pesada, una forma de agua en la que los átomos de hidrógeno ordinario son reemplazados por deuterio. Esa agua pesada permitía a SNO detectar no solo los neutrinos electrónicos, lo que hacían todos los demás detectores, sino los neutrinos de las 3 variantes juntas, gracias a una reacción de corriente neutra que responde a todos los tipos de neutrinos de la misma manera. El resultado fue definitivo. SNO contó todos los neutrinos que llegaban del Sol, todas las variantes juntas, y ese número total correspondía exactamente a lo que predecía Bacall. Los neutrinos estaban ahí. Todos los neutrinos que el Sol debía enviar llegaban efectivamente a la Tierra, pero solo 1/3 de ellos llegaba aún como neutrinos electrónicos. Los 2/3 restantes habían cambiado de variante en el camino. Habían partido del Sol como neutrinos electrónicos y llegaban a la Tierra como neutrinos muónicos o tau, que los detectores anteriores de cloro simplemente no veían. El problema de los neutrinos solares había durado 33 años. Su solución había confirmado la oscilación, y la oscilación había demostrado definitivamente que el neutrino tenía masa. Pero entonces, ¿por qué es tan escandaloso que el neutrino tenga masa? La respuesta a esa pregunta toca la propia estructura del modelo estándar. Ese edificio teórico construido entre los años 60 y 70 que describe todas las partículas conocidas y 3 de las 4 fuerzas fundamentales con una precisión nunca alcanzada por ninguna otra teoría en la historia de la física. El bosón de Higgs, confirmado en 2012 en el CERN tras décadas de investigación, es el mecanismo por el cual la mayoría de las partículas adquieren su masa en ese modelo. El campo de Higgs llena todo el espacio, y las partículas que interactúan con él, ralentizadas por ese campo, adquieren una inercia que llamamos masa. El electrón interactúa fuertemente con ese campo y es pesado.
Los quark-stop interactúan aún más fuerte y son aún más pesados. El problema es que ese mecanismo necesita, para cada partícula masiva, la existencia de estados de polarización llamados izquierdo y derecho. Un electrón izquierdo y un electrón derecho. Un quark izquierdo y un quark derecho. Esa doble existencia es lo que permite al campo de Higgs conectar los dos estados y crear una masa. Pero los neutrinos, en el modelo estándar, solo tienen un estado izquierdo. Los neutrinos derechos nunca han sido observados, y ningún mecanismo de simetría exige su existencia. Sin neutrino derecho, el mecanismo de Higgs no puede dar masa al neutrino. Por lo tanto, el neutrino debe carecer de masa. Es una consecuencia interna y necesaria de la estructura matemática del modelo. Y sin embargo, tiene masa, una masa ínfima, ni siquiera la millonésima parte de la masa del electrón, pero no nula. Lo que significa que o bien existe un mecanismo de masa enteramente diferente para los neutrinos, o bien existen neutrinos derechos que aún no hemos visto, o bien el modelo estándar es incompleto de manera fundamental. Estas tres opciones corresponden en realidad a teorías muy diferentes sobre lo que es realmente un neutrino. Y la más extraña y fascinante de esas opciones esconde una posibilidad que nadie quería contemplar realmente al principio. ¿Y si el neutrino fuera su propia antipartícula? Esa pregunta sigue abierta. Ocupa a cientos de físicos en laboratorios subterráneos de todo el mundo. Pero antes de responderla, hay que entender lo que los neutrinos revelaron al llegar de la explosión más violenta que un astrónomo pueda observar. El 23 de febrero de 1987, a las 7:35, tiempo universal, algo extraordinario sucede simultáneamente en 3 laboratorios subterráneos separados por miles de kilómetros. En Japón, en la mina de Kamioka, el detector Kamiokande registra 11 neutrinos en el espacio de 13 segundos. En los Estados Unidos, el detector IMB capta 8 en 6 segundos. En la Unión Soviética, el detector Baksan detecta 5 en 9 segundos. 24 neutrinos en total, llegando en un breve destello, con una precisión temporal que coincide al segundo en los 3 detectores. 2 o 3 horas después, astrónomos aficionados y profesionales en América del Sur, Australia y Nueva Zelanda advierten una nueva luz en el cielo, en dirección a la Gran Nube de Magallanes, la galaxia satélite de la Vía Láctea más cercana a nosotros. Una estrella acaba de explotar. SCN 1987A, la supernova más cercana visible desde la Tierra en casi 400 años. Los neutrinos habían llegado antes que la luz, 2 o 3 horas antes, y habían recorrido unos 160.000 años luz desde la explosión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden los neutrinos preceder a la luz de una explosión que debería producir ambos simultáneamente? La respuesta se adentra en el corazón de la física de las estrellas moribundas. Cuando una estrella masiva, varias veces más pesada que nuestro Sol, agota su combustible nuclear, su núcleo de hierro, que ya no puede ser fusionado para producir energía, se colapsa brutalmente sobre sí mismo bajo el efecto de su propia gravedad. En una fracción de segundo, un núcleo del tamaño de la Tierra se contrae para formar una bola de apenas una veintena de kilómetros de radio, una estrella de neutrones. Ese colapso libera una cantidad de energía absolutamente colosal, una energía que nada en el universo ordinario puede igualar. Y la gran mayoría de esa energía, cerca del 99%, es arrastrada por neutrinos producidos en las condiciones extremas de ese colapso. Pero la luz queda atrapada en las capas exteriores de la estrella, aún en expansión. La materia es tan densa que los fotones deben abrirse paso a través de ella, rebotando de partícula en partícula durante horas antes de poder escapar. Los neutrinos, en cambio, atraviesan esa misma materia comprimida como si no existiera, o casi. Incluso en el núcleo de una supernova, que es una de las pocas condiciones donde la materia es suficientemente densa para que los neutrinos interactúen de forma notable, solo son retenidos unos segundos antes de escapar libremente. Y una vez fuera, se dirigen directamente hacia nosotros, sin que nada los retrase. La detección de SN 1987A fue histórica en varios aspectos. Fue la primera vez que se observaron directamente neutrinos emitidos durante una supernova, fundando así la astronomía de neutrinos como disciplina autónoma. Confirmó que el modelo teórico del colapso estelar era correcto en sus grandes líneas, y permitió delimitar propiedades fundamentales del neutrino con una precisión hasta entonces imposible. Al comparar los tiempos de llegada de los neutrinos entre sí y con la luz, los físicos pudieron establecer que si el neutrino tenía masa,
era extremadamente pequeña, muy por debajo incluso de la masa del electrón dividida por decenas de miles. La supernova también había entregado un mensaje sobre la cantidad de energía en juego. Esos 24 neutrinos detectados en la Tierra no eran más que los supervivientes de una torrente inimaginable. Los modelos predicen que una estrella de neutrones en formación emite en pocos segundos una cantidad de neutrinos que representa una energía comparable a lo que nuestro Sol irradiará bajo todas sus formas durante toda su vida, 10.000 millones de años. Una energía capaz de calentar un planeta como la Tierra a temperaturas absurdas, varias veces seguidas y sin detenerse, concentrada en apenas 10 segundos. Y el 99% de todo eso es arrastrado por fantasmas que no se detienen ante nada. Pero captar tales señales exige instrumentos a la medida del desafío, instrumentos cuya construcción no tiene nada de ordinario. Para atrapar a un neutrino, hay que pensar a escala de montaña, de océano, de planeta. Las soluciones razonables simplemente no existen en este ámbito. Cada gramo de materia que colocas en tu detector representa una ínfima posibilidad adicional de que un neutrino, de los miles de millones que lo atraviesan cada segundo, se digne interactuar con uno de sus átomos. La lógica es simple: más materia, más posibilidades, más detecciones. Y cuanto más lejos estás de la superficie de la Tierra, menos rayos cósmicos parásitos hay que ahoguen las señales. Super Kamiokande, en la mina de Mozumi, en Japón, bajo 1000 metros de roca. Es un cilindro de acero de 40 metros de alto y 40 metros de diámetro, lleno de 50.000 toneladas de agua ultrapura, un agua tan diáfana que absorbe menos luz que el cristal tallado más puro. En las paredes interiores de esa catedral subterránea están fijados más de 11.000 fotomultiplicadores, hemisferios de vidrio de extraordinaria sensibilidad, cada uno capaz de detectar un solo fotón. Cuando un neutrino interactúa con un núcleo del agua y crea una partícula cargada rápida, esa partícula se desplaza en el agua más rápido de lo que la luz lo hace en el agua, no en el vacío, sino en el agua. Crea entonces una onda de choque luminosa, un cono de luz azul, la radiación Cherenkov, el equivalente óptico del estampido sónico de un avión que rompe la barrera del sonido. Ese cono azulado se proyecta en un anillo sobre las paredes del depósito, y el análisis de la forma y el brillo de ese anillo revela la naturaleza, la dirección y la energía del neutrino que desencadenó la reacción. En 2001, un accidente catastrófico estuvo a punto de acabar con Super Kamiokande. Un solo fotomultiplicador defectuoso implosionó bajo la presión del agua. La onda de choque de esa implosión se propagó en cadena a sus vecinos, que implosionaron a su vez, desencadenando una reacción en dominó que destruyó 6.600 sensores en cuestión de segundos. Como un rosario de burbujas que estallan una tras otra, el detector fue reconstruido, los sensores reemplazados por versiones protegidas. Hoy funciona en su cuarta iteración. IceCube, por su parte, eligió un material aún más abundante y gratuito que el agua: el hielo. No cualquier hielo, el hielo antártico, en las profundidades de la capa polar del Polo Sur, a profundidades donde millones de años de compresión han expulsado hasta la última burbuja de aire y el último grano de polvo, dejando un hielo de una transparencia próxima al cristal perfecto. Completado en diciembre de 2010, IceCube ocupa 1 kilómetro cúbico de ese hielo, equipado con 5.160 módulos ópticos distribuidos en 86 cables, desplegados forzando túneles en el hielo con perforadoras de agua caliente, a profundidades que van de 1.450 a 2.450 metros. Es el mayor instrumento científico jamás construido. Detecta los neutrinos de muy alta energía procedentes de agujeros negros, blazares, supernovas y otras fuentes cósmicas extremas, buscando esos mismos anillos de luz Cherenkov que el hielo transmite perfectamente. En 2013, IceCube detectó los primeros neutrinos de muy alta energía de fuente cósmica extraterrestre. 2 eventos fueron apodados BERT y Ernie por los investigadores. En 2017, en combinación con el telescopio espacial Fermi, identificó la fuente de un neutrino cósmico particularmente energético, un blazar, un agujero negro supermasivo activo rodeado de un disco de materia en rotación, situado a unos 1.800 millones de años luz. El neutrino había viajado desde allí en línea recta, fiel mensajero cósmico, para morir en 1 kilómetro cúbico de hielo en el Polo Sur. Borexino, en Italia, enterrado en las profundidades del macizo del Gran Sasso bajo los Apeninos, adopta un enfoque diferente. Su volumen de detección
está constituido por 300 toneladas de un líquido centellador extraordinariamente puro, un líquido orgánico que emite luz cuando una partícula lo atraviesa. Está diseñado para detectar los neutrinos solares de baja energía, los que provienen de las reacciones de fusión más fundamentales en el núcleo del Sol. Sus resultados permiten sondear directamente las regiones más íntimas de nuestra estrella, donde los fotones quedan atrapados durante millones de años antes de escapar, pero desde donde los neutrinos nos llegan en 8 minutos. Esos instrumentos gigantescos, esas fosas excavadas en la montaña, esos kilómetros de hielo instrumentado, esas catedrales de agua pura, son los oídos de la humanidad a la escucha de los neutrinos. Captan señales que nada más podría capturar, y lo que escuchan es el universo que habla a través de sus capas más opacas. Porque en realidad, los neutrinos que acabamos de describir, los del Sol, los de las supernovas, los producidos en las atmósferas y los reactores, no constituyen más que una ínfima fracción de los neutrinos que existen en el universo. La abrumadora mayoría de los neutrinos cósmicos no proviene de una estrella en particular, ni de una explosión reciente. Vienen del principio de todo. Son los testigos oculares del Big Bang mismo, y te atraviesan en este momento, al igual que los neutrinos solares. Aproximadamente un segundo después del Big Bang, el universo era una sopa de partículas elementales a temperaturas inimaginables, una densidad inimaginable, un estado de materia y energía que ya no existe en ningún lugar del universo actual. En esas condiciones, los neutrinos interactuaban constantemente con las demás partículas, electrones, positrones, protones, neutrones, en un baño térmico perpetuo. Luego la temperatura cayó, el universo se expandió, y en una fracción de segundo, los neutrinos dejaron de interactuar. Se desacoplaron del resto de la materia y comenzaron a viajar libremente en todas las direcciones, atravesando todo lo que se iba a edificar después sin detenerse jamás. Esos neutrinos existen todavía, no tienen ningún sitio a donde ir, y un número incalculable de años para llegar. La expansión del universo desde el Big Bang los ha enfriado, ralentizado, estirado. Hoy bañan en un fondo cosmológico de neutrinos, el equivalente del célebre fondo difuso cósmico de fotones de microondas, que fue la primera luz del universo, salvo que el fondo de neutrinos es aún más primitivo, aún más antiguo. Nos habla del primer instante del segundo inicial, allí donde incluso los fotones no podían aún propagarse libremente. La densidad de estos neutrinos relictos en el espacio es extraordinaria. En cada centímetro cúbico del espacio, en todas partes, en el vacío intergaláctico, en tus huesos, en la roca bajo la Tierra, en las atmósferas de los planetas, hay unos 340 neutrinos cosmológicos, 340 por centímetro cúbico, de forma uniforme e ininterrumpida, desde el primer instante hasta hoy. Invisibles, no detectados directamente, pero cuya influencia sobre la evolución del universo, sobre la formación de las primeras estructuras, sobre la nucleosíntesis de los elementos ligeros en los primeros minutos, sobre la forma en que se ensamblaron las galaxias, es medible, y ha sido medida por el satélite Planck con una precisión notable. La dificultad para detectarlos es aún mayor que para los neutrinos solares. Estas reliquias del Big Bang tienen energías millones de veces más bajas que todo lo que IceCube o Super Kamiokande pueden ver. El experimento Ptolemy, actualmente en desarrollo en Italia, en el laboratorio del Gran Sasso, intenta un enfoque diferente, usar tritio como blanco. Un neutrino relicto capturado por un átomo de tritio le haría sufrir una desintegración beta ligeramente modificada, dejando una firma en el espectro de energía del electrón emitido. Es una diferencia minúscula de detectar en un contexto de enorme ruido de fondo. Pero si Ptolemy lo logra, será la primera detección directa de la luz del Big Bang, no en fotones, sino en neutrinos. Hasta ahora, toda la historia de los neutrinos que hemos contado toca su comportamiento como partículas de materia. Pero queda una pregunta que corre subyacente desde el principio, una pregunta que ni la oscilación ni la masa han resuelto, y que podría conducir a la revolución más profunda de toda la física de partículas. Una pregunta sobre la naturaleza misma de lo que es un neutrino y lo que el universo le debe de su existencia. Cada partícula que conocemos tiene una antipartícula. El electrón tiene el positrón, el quark tiene el antiquark. Tienen exactamente las mismas propiedades, salvo que ciertas magnitudes físicas son de signo opuesto. Para una partícula cargada, es evidente. La carga de la antipartícula es la opuesta a la de la partícula, pero el neutrino no tiene carga. Entonces, ¿qué distingue a un neutrino de su antineutrino? Y si nada los distingue realmente, si el neutrino es su propia antipartícula,
Las consecuencias para nuestra comprensión del universo entero serían vertiginosas. Esta pregunta, neutrino o antineutrino, misma partícula o no, no es filosófica, es experimental, y su respuesta podría ser uno de los descubrimientos más profundos de este siglo. Todo comienza con un físico que la historia casi ha engullido. Ettore Majorana era un genio silencioso, discípulo de Enrico Fermi en Roma en los años 30. En 1937, publicó un artículo casi ignorado en su época, una revisión de la ecuación fundamental que describe los fermiones, las partículas de materia como los electrones. Paul Dirac había establecido esa ecuación en 1928 e implicaba necesariamente la existencia de una antipartícula para cada partícula. Fue Dirac quien así había predicho la existencia del positrón, el antielectrón, confirmado poco después por Carl Anderson. Pero Majorana notó algo que Dirac quizás había pasado por alto. Para las partículas sin carga eléctrica, las ecuaciones admiten otra solución, una solución donde la partícula y la antipartícula son estrictamente idénticas, una sola entidad que es a la vez ella misma y su propio espejo. El electrón no puede ser su propia antipartícula, porque el electrón tiene carga negativa y el positrón tiene carga positiva. Esas dos cargas se excluyen mutuamente, pero el neutrino no tiene ninguna carga. Nada le impide ser su propia antipartícula. Su única característica que parecía diferenciar un neutrino de su antineutrino era algo llamado helicidad, la forma en que su spin está orientado con respecto a su dirección de desplazamiento. Los neutrinos observados tienen todos helicidad izquierda, como un sacacorchos que gira en sentido antihorario al avanzar. Los antineutrinos observados tienen helicidad derecha, pero si el neutrino tiene masa, lo cual ya está establecido, entonces su helicidad no es una propiedad absoluta. Un observador que se desplazara más rápido que el neutrino lo vería venir del otro lado, y su helicidad le parecería invertida. Lo que parecía una distinción fundamental se convierte en una cuestión de punto de referencia. Ettore Majorana publicó su artículo y luego desapareció. En marzo de 1938 tomó un barco de Palermo a Nápoles y nunca más fue visto. Sus notas, su maleta, su vida, todo quedó atrás. Nadie sabe lo que le ocurrió. Su teoría, en cambio, sobrevivió. Un neutrino de Majorana, un neutrino que sería su propia antipartícula, se manifestaría mediante un proceso particular que la física llama la doble desintegración beta sin emisión de neutrino. En la desintegración beta ordinaria, un neutrón se transforma en protón emitiendo un electrón y un antineutrino. En la doble desintegración beta ordinaria, dos neutrones hacen simultáneamente esa transformación, emitiendo dos electrones y dos antineutrinos. Es un proceso rarísimo, pero bien real, observado en una veintena de isótopos. Ahora bien, si el neutrino es su propio antineutrino, un neutrino de Majorana, entonces algo aún más raro se vuelve posible. Los dos antineutrinos producidos por la doble desintegración se reconocerían mutuamente, se anularían el uno al otro como antineutrino y neutrino de la misma entidad, y solo dos electrones saldrían del núcleo, 0 neutrinos emitidos. La firma experimental es simple de describir, diabólica de medir. En la desintegración ordinaria, los dos electrones se reparten la energía disponible de forma variable, un espectro continuo. En la desintegración sin neutrino, los dos electrones se llevan toda la energía entre los dos, con un valor fijo y preciso, una línea nítida en el espectro de energía. Basta con buscar esa línea. Salvo que la vida media de ese proceso, si existe, es titánica. Probablemente miles de millones de veces la edad del universo. Para observar algunos eventos al año, hacen falta toneladas de isótopo objetivo de una pureza radioquímica extrema, enterradas profundamente bajo la roca para protegerse de toda radiación parásita. Decenas de experimentos en todo el mundo buscan esa señal. Cuore, en Italia, utiliza torres de cristales de dióxido de telurio, enfríalos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Gerda, en el Gran Sasso, utiliza germanio enriquecido sumergido en argón líquido. Nemo y su sucesor Super Nemo, instalado en el laboratorio subterráneo bajo el túnel del Frejus, buscan el selenio. Ninguno ha encontrado aún la señal. Las vidas medias medidas superan ciertos límites colosales sin que aparezca ninguna línea nítida. Quizás el proceso sea aún más raro, quizás no exista. Si algún día se observa la doble desintegración beta sin neutrino, las consecuencias serían revolucionarias. Demostraría que el neutrino es una partícula de Majorana. Demostraría que el número leptónico,
una cantidad que la física considera conservada en todas las reacciones conocidas, puede ser violado, y abriría la puerta a lo que se llama el mecanismo de Balancín, del que se hablará más adelante, que relaciona la pequeñez de la masa de los neutrinos ligeros con la existencia de neutrinos colosales aparecidos en los primeros instantes del Big Bang. Neutrinos cuya desintegración asimétrica habría creado el desequilibrio entre materia y antimateria, que permitió que el universo tal como lo conocemos existiera. Pero antes de alcanzar esas profundidades cosmológicas, existe una anomalía persistente que agita a la comunidad desde hace 30 años. Una irritación en los datos que algunos físicos y físicas han interpretado como el signo de una cuarta variante de neutrino, una variante enteramente desconocida, aún más fantasmal que las otras tres. En los años 90, un experimento en el laboratorio de Los Álamos, llamado LSND, observaba lo que ocurría cuando antineutrinos muónicos recorrían unos 30 metros hasta un detector. La teoría de las oscilaciones con tres variantes predecía una tasa de transformación muy precisa en esa corta distancia, pero LSND encontraba un exceso de antineutrinos electrónicos. No una pequeña anomalía, un exceso significativo, incompatible con las tres variantes conocidas. Si era real, hacía falta una cuarta variante de neutrino. Un neutrino con una diferencia de masa muy distinta a la esperada. La comunidad fue escéptica. Un solo experimento puede equivocarse. Se construyó un nuevo experimento específicamente para poner a prueba el resultado de LSND, Mini-Boon, en el Fermilab. Los detalles eran diferentes, mayor distancia, energía más elevada, pero la relación entre los dos se había elegido para probar exactamente el mismo tipo de oscilación. En 2018, Mini-Boon anunció sus propios resultados, un exceso de neutrinos electrónicos en el detector, coherente con lo que LSND había visto. Combinando los dos conjuntos de datos, la significación estadística superaba los 6 sigmas, un nivel de certeza que, en otras circunstancias, significaría un descubrimiento confirmado. La interpretación más popular era la existencia de un neutrino estéril, una cuarta variante que no participa en la interacción débil, pero puede mezclarse con las otras tres al oscilar. Un fantasma dentro del fantasma, una partícula que ni siquiera interactúa con las fuerzas que el neutrino usa habitualmente, invisible incluso para los detectores de neutrinos, salvo por su efecto indirecto sobre las oscilaciones. Pero otros experimentos que buscaban los mismos signos no encontraban nada. IceCube analizó cientos de miles de eventos acumulados a lo largo de una década y no vio ningún signo de desaparición de neutrinos muónicos hacia un cuarto estado. Y en 2025, el experimento Microboon, en el Fermilab, publicó sus conclusiones en Nature. Con dos haces de neutrinos y una tecnología mucho más precisa que Mini-Boon, ningún signo del neutrino estéril simple. El escenario más popular para explicar las anomalías de LSND y Mini-Boon quedaba excluido con más del 95% de confianza. La anomalía sigue, sin embargo, inexplicada. Los datos de LSND y Mini-Boon no desaparecen. Microboon ha cerrado una puerta, la más evidente, pero el exceso sigue ahí, reclamando una explicación. La comunidad explora ahora un panorama más amplio. Quizás partículas exóticas producidas en las reacciones, quizás violaciones sutiles de la simetría de Lorentz, quizás algo que todavía no se ha imaginado. El neutrino se niega decididamente a dejarse catalogar, y esa negativa no es solo un problema para la física de partículas. Toca la pregunta más vertiginosa de la cosmología: ¿por qué existimos? La pregunta parece filosófica, es en realidad cuantitativa y precisa. En la fracción de segundo que siguió al Big Bang, el universo creó materia y antimateria simultáneamente, en cantidades idénticas por pares. Es una consecuencia directa de la física que conocemos. La energía se condensa en partículas por pares materia-antimateria, uno a uno, estrictamente iguales y opuestos. Cuando esos pares se encuentran, se aniquilan mutuamente en fotones. Si el universo hubiera sido perfectamente simétrico entre materia y antimateria, hoy no quedaría más que luz y vacío, ni átomos, ni estrellas, ni galaxias, ni nosotros. Y sin embargo hay materia, galaxias por miles de millones, estrellas, planetas, seres vivos que se hacen preguntas sobre su propia existencia. Algo, en los primeros instantes del cosmos, produjo ligeramente más materia que antimateria. Una asimetría ínfima, aproximadamente un átomo de materia por cada 1.000 millones de pares aniquilados. Ese 1.000 millones más uno constituye todo lo que existe de material en el universo. Para que tal asimetría se forme,
Hacen falta 3 ingredientes que el físico soviético Andrei Sájarov identificó en 1967. Una violación de la simetría que distingue los bariones de sus antibariones. Una violación de la simetría entre partículas y antipartículas, lo que la física llama violación de Sepe, y un estado fuera del equilibrio termodinámico en el universo joven. El modelo estándar contiene una violación de Sepe en el sector de los quarks, descubierta experimentalmente en los kaones en 1964 y confirmada desde entonces. Pero esa violación es ridículamente pequeña, miles de millones de veces demasiado débil para explicar la asimetría observada. Es necesaria, pero insuficiente. La leptogénesis es el escenario que introduce a los neutrinos en esta historia. En ese escenario, el universo primordial contenía, además de los 3 neutrinos ligeros que conocemos, neutrinos extremadamente pesados, nacidos en las temperaturas y densidades del primer instante. Esos neutrinos pesados, si son partículas de Majorana, pueden desintegrarse en neutrinos ligeros y en partículas de materia, y si su desintegración viola la simetría Sepe, si produce ligeramente más leptones que antileptones, entonces el universo acaba con un ligero exceso de leptones. Ese exceso de leptones puede luego convertirse en exceso de bariones mediante un mecanismo conocido del modelo estándar llamado proceso Esfalerón, activo a alta temperatura en el universo joven. Y es ese exceso de bariones el que constituye toda la materia visible del universo. La belleza del mecanismo de Balancín, ya mencionado, es que explica al mismo tiempo 2 misterios con un solo gesto. Los neutrinos pesados del Big Bang, de masas colosales, tiran hacia abajo de las masas de los neutrinos ligeros mediante una especie de equilibrio invertido. Imagina un balancín donde cuanto más pesado es un lado, más ligero se vuelve el otro. Es precisamente ese mecanismo el que daría cuenta de la ligereza extraordinaria de los neutrinos que conocemos, 1.000.000 de veces más ligeros que el electrón. La ligereza de los neutrinos sería el signo indirecto de la existencia de sus primos gigantes, desaparecidos en el horno del Big Bang, pero cuya huella está grabada en la asimetría de todo lo que existe. Para poner a prueba esta idea, los físicos buscan medir con precisión la violación de Sepe en las oscilaciones de los neutrinos ordinarios. El experimento T2K en Japón envía un haz de neutrinos a lo largo de 300 kilómetros y compara cómo oscilan los neutrinos respecto a los antineutrinos. Los resultados publicados en 2020 muestran una preferencia, aún no una certeza, por una violación de Sepe en el sector leptónico, con los neutrinos que oscilan de manera diferente a sus antineutrinos. El experimento Dune, en construcción en los Estados Unidos, enviará neutrinos a lo largo de 1.300 kilómetros desde el Fermilab hasta Dakota del Sur, con un detector que contiene decenas de miles de toneladas de argón líquido. Su sensibilidad debería permitir confirmar o refutar la violación de Sepe leptónica en los próximos años. Si se confirma, es una pieza del rompecabezas, no la prueba directa de la leptogénesis, pues esa teoría implica neutrinos pesados a energías imposibles de alcanzar por un acelerador, pero la pieza que hace coherente el rompecabezas. La verdad es que el neutrino, esa partícula que se creyó sin interés durante décadas, ha resultado ser una de las ventanas más profundas hacia la física, más allá de lo que entendemos. El modelo estándar es la teoría más precisa jamás construida. Ha predicho partículas antes de que fueran descubiertas, calculado propiedades con una precisión que supera 10 decimales, unificado fuerzas que parecían sin relación, y sin embargo, el neutrino lo rompió. La masa del neutrino no corresponde a ningún mecanismo existente en la teoría. Las oscilaciones no estaban predichas. La mezcla entre las variantes es máxima allí donde la mezcla de los quarks es mínima, y nadie sabe por qué. La cuestión de Majorana sigue abierta. La anomalía de LSND y Mini-Bune está sin explicar. La jerarquía de masas. ¿Qué neutrino es el más ligero? ¿Cuál es el más pesado? Todavía no está establecida. Y la violación de Sepe leptónica, que podría explicar nuestra existencia, está aún en proceso de medición. El mecanismo de Balancín, si es correcto, apunta hacia energías y estructuras que superan el modelo estándar y remiten a las teorías llamadas de gran unificación, donde las fuerzas fundamentales y las familias de partículas convergen a niveles de energía que solo el universo primordial ha conocido. Exige neutrinos derechos, inexistentes en el modelo estándar actual. Relaciona la física de partículas con la cosmología de una manera que la teoría no había previsto. El neutrino es así la primera partícula del modelo estándar en haber fracturado su fachada,
y la única cuyas anomalías han sido confirmadas a ese nivel de certeza con un premio Nobel como colofón. Lo que los físicos construyen hoy, Dune, Hyper Kamiokande en Japón, KM3 en el fondo del Mediterráneo, Juno en China con sus 20.000 toneladas de líquido centelleador, es una cartografía cada vez más fina de esa terra incógnita que habita el neutrino. Cada nueva medición aprieta un poco más las restricciones. Cada anomalía inexplicada abre una puerta. Y al final de esa investigación, quizás, una física enteramente nueva, más allá del modelo estándar, de la que el neutrino habrá sido a la vez el síntoma y la guía. Esta es la historia de la partícula más presente y más esquiva del universo. Un fantasma postulado por desesperación en una carta humorística en 1930. Una partícula que tardó 26 años en demostrar su existencia. Que desafió luego el modelo más sólido de la física moderna, al revelar una masa que no se suponía que debía tener. Que cambia de identidad en pleno vuelo. Que llega de supernovas muertas hace 160.000 años adelantándose a su propia luz. Que llena cada centímetro cúbico del universo desde el Big Bang. Y que quizás porta la respuesta a la pregunta más fundamental que existe. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? En este preciso momento, mientras escuchas estas últimas palabras, cientos de miles de millones de neutrinos te atraviesan. Te han atravesado a lo largo de este video, como te atraviesan desde el día de tu nacimiento, como atravesarán el planeta entero cuando la humanidad haya dejado de existir. No te ven, y hasta hace muy poco, tú tampoco los veías. Ahora sabes lo que son. Si esta historia te apasionó, suscríbete al canal y dale a me gusta. Es la mejor forma de apoyarnos y permitirnos seguir explorando estos misterios cada semana. En la descripción encontrarás un enlace para enviarnos una donación y apoyar directamente el desarrollo del canal. Cada contribución cuenta. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? ¿Y qué hora es donde estás ahora mismo?